Y en esta cata de libros estamos con Alexandra Castillón Gómez, una mujer espectacular que nos va a llevar no solamente por este libro, sino por varios libros que tiene. Una mujer que es nómada, que tiene un sentido de hogar disperso en varios sitios y un corazón enorme y una capacidad de hacer algo, y es que escribir cuento corto no es fácil, Alexandra. Conectar a la gente a través del cuento corto no es fácil, porque a la larga una novela o un cuento largo te permite tener momentos de clímax, cerrar, de pronto la gente se aburre, pero vuelves y los enganchas, pero cuando tienes un cuento corto tienes 3-4 páginas para atraer al lector y dejarlo contigo. Así que esta gran mujer está hoy con nosotros y la primera pregunta de esta cata siempre es: ¿quién es Alexandra? Gracias, Cata. Bueno, yo soy una nómada en constante exploración. Esa es la frase que siento que mejor me define. Y tiene mucho que ver con una actitud hacia la vida, ni siquiera con el hecho de vivir en diferentes lugares, sino más con el deseo de entender que el hogar es un poco lo que llevo en el corazón y que hoy puedo estar acá, mañana estar en Ciudad de México, y el mundo y las personas van cambiando, pero la esencia permanece. Entonces, esa es mi definición, como que me hace sentir más cómoda. Ahora bien, soy ingeniera de sistemas, trabajé durante 20 años en mercadeo y desde hace 5 años me dedico por completo a la literatura. Y como una ingeniera de sistemas que trabajó en mercadeo termina siendo escritora. Realmente era una escritora que había terminado siendo ingeniera de sistemas por muchas circunstancias. La principal, pues que tuve que elegir qué carrera estudiar a los 14 años, que creo que es un gran problema que tiene nuestro sistema educativo, arrojarnos un poco a estas decisiones cuando todavía no tenemos tanta conciencia de lo que podríamos ser, sumado al hecho de tener que hacerlo hace 30 años, que finalmente fue mi familia la que un poco me presionó a: tú que tienes tanta capacidad mental, analítica, eso en ingeniería. Tú deberías. Sí. No voy a decir mucho, pero ingeniería. Y ese deseo de ser escritora, que era lo que realmente yo quería desde niña, era la típica que mi juego favorito era la máquina de escribir, aunque no supiera lo que estaba diciendo, pues tuvo que irse postergando. Entonces, aunque siempre escribí, en la universidad fui súper activa, en el taller de escritura, en el grupo de cuenteros, en el periódico, en el grupo de teatro, pues fue postergándose un poco y la vida corporativa me fue llevando. También pasa que el entrar en el ciclo corporativo, en que las cosas van saliendo bien, ir ascendiendo, ir creciendo, pues me fue llevando por otro camino, y a los 40 años dije: voy a hacerlo con toda, voy a fracasar con toda o a tener éxito con toda, pero me meto de cabeza y decidí que era el momento de escribir y publicar mi primera novela. Eso fue en 2019. Entonces, efectivamente, cuando salió la novela y sentí que había logrado mucho más de lo que yo me imaginaba, dije: bueno, ¿qué tal si toda esta energía que yo dedico al mundo corporativo lo dedicara a lo que quiero, que son mis libros? Renuncié y bueno, aquí estamos. Hay una cantidad de personas y de mujeres con las que yo constantemente estoy conversando y me dicen: Cata, yo creo que llegó la hora de escribir un libro. Yo creo que llegó la hora de seguir mi pasión por las letras. Traes 3 consejos, pero 3 consejos rápidos, o sea, 1, 2, 3. Primero, ¿por qué quieres escribir? Segundo, ¿cuál es ese tema que te obsesiona? Y tercero, escribe ya mismo. ¿Por qué? Tema que te obsesiona y no dejarlo para mañana. Exactamente. Hoy, aunque sea una sola frase, y mañana, aunque sea una frase, y el día siguiente tal vez es un párrafo, y el siguiente tal vez es una página, y un libro se escribe una palabra a la vez. Así que es más lo que acumulamos día a día que decir: voy a hacer un retiro, me voy a ir a una cabaña por allá en una montaña con mi perro al lado, una copa de vino. No. Todos los días, así, un poquitito. Aunque la copa de vino, el retiro, el perro... También. No están descartados, pero que no se vuelva la excusa para procrastinarlo, sí, que es el problema. La excusa para dejarlo para después. Ajá, sí. Hablemos un poco de unos minutos de amnesia, que como les contaba ahorita al principio, es una recopilación de cuentos cortos, uno mejor que otro, porque cada vez que yo terminaba uno decía: wow, me dejó pensando, y volvía a empezar el siguiente y decía: pero ¿qué es esto? ¿Cuál es tu favorito? Bueno, yo tengo un cariño muy especial por justamente este cuento, que es el que da título a la antología, Unos minutos de amnesia, porque surgió de mis lectoras un poco. Un día dije: bueno, denme ideas de temas, yo escribo un cuento. Me dieron muchas ideas, muchas buenísimas, pero encontré que varias mujeres madres hablaban de temas similares.
de lo que significa un poco perderse a sí mismas por los hijos, por querer ser perfectas en todos los ámbitos de la vida, la mejor madre, la mejor en el trabajo. Una de ellas que me dijo, dejé a mis hijos en el colegio y me giré y no sabía ni quién era, o sea, sufrió como una amnesia de colapso de toda esa tensión y de todo lo que estaba viviendo. Entonces es muy especial para mí porque de alguna manera hay co-creación ahí, ¿no? De esas ideas que vinieron, obviamente el trabajo de escritura que hice yo, pero que también muchas madres cuando lo leen dicen, wow, me siento tan identificada en este proceso. Personalmente no soy madre, pero sí tiene como esto muy especial para mí. Y me pasó eso contigo, y no en vano la primera pregunta de esta cata del libro siempre es, ¿tú quién eres? Porque cuando yo le pregunto a alguien, ¿tú quién eres? Normalmente las respuestas son, yo soy ingeniera de sistemas, trabajo en tal sitio, la mamá de... Y paramos la grabación y esa no es la respuesta que yo quiero buscar. La respuesta que yo quiero buscar es lo que tú nos compartías ahorita. ¿Tú realmente quién eres? Porque los hijos, el trabajo, el marido, el cargo que tienes, hasta lo que estudiaste, el día de mañana puede no estar. Porque se casaron, porque se fueron, porque les pasó algo, porque te divorciaste, porque un día se levantan y dicen ya no hay más abogados en el mundo y entonces yo ya no soy abogado. Pero lo que tú eres en tu esencia realmente te marca. Y ese cuento corto lo dejas tú muy bien plasmada, esa idea de existencialismo y esa pregunta grande de, bueno, ¿y yo quién soy cuando no están mis hijos? ¿Yo quién soy cuando no está mi trabajo? ¿Cómo llegan las temáticas? Ya nos contaste que una de las formas es que las lectoras y las diferentes personas que conoces te dicen, oye, ¿qué pasa si escribes sobre alguna otra metodología que tengas? Por supuesto, ser escritora ante todo es ser una observadora del mundo interior y del mundo exterior. Del mundo exterior para mí es como estar siempre atenta con todos los sentidos, porque estamos muy acostumbrados a lo visual, pero también los olores, los sabores, las texturas evocan tantas cosas, ¿no? Entonces, observadora que toma notas, porque no hay que confiar en la memoria. Luego llegan los minutos de amnesia y uno, ay, esta idea buenísima, pero ¿qué era? Entonces tomo muchas notas de todo lo que observo, pero también observadora interior. ¿Qué temas me importan? ¿Cómo me afecta lo que está pasando en el mundo? ¿Qué estoy sintiendo en cada momento? Porque también vivimos una época de tanta desconexión interior que nos olvidamos mucho de mirar hacia adentro. Afortunadamente nuevas tendencias también nos están trayendo a reconocer el ser. Entonces es ir haciendo muchas listas de cosas que me interesan, de personas que conozco, de lugares, e ir tomando nota y de repente digo, bueno, hoy entre proyecto y proyecto, porque escribo principalmente novela, de qué quiero escribir, qué lista de ideas tengo por allí, y agarro una y digo, bueno, voy a concentrarme. Acabo de terminar mi tercer viaje alrededor del mundo de un año y decidí escribir historias de mujeres, porque de mujeres específicas en los países que antes eran de la Unión Soviética, porque justo estuve como en todos los Kistanes y estuve en el Cáucaso y me encontré con unas historias muy tremendas que tengo ahí como para una nueva colección de relatos. Entonces, bueno, un poco de observar. Para mí es observar. Esa sería como la respuesta de dónde vienen las historias. Qué lindo, porque es entender que una buena idea no necesariamente llega en la cabina, como estabas diciendo tú, y con el vino y el perro y uno que tranquilo, sino en cualquier momento. Y eso es una práctica que creo que define a muchas de las personas que escriben, y es que mantienen una libretica o en el celular o notitas de voz para poder tener una idea que los conecte. Pero hay algo que yo también noté en todos tus cuentos, y es esa carga de sentimientos en cada uno de ellos. O sea, casi que tú amarras un sentimiento a cada una de las historias y es transversal a la misma. El sentimiento llega mientras lo estás escribiendo, o partes del sentimiento y desarrollas la idea. Generalmente parto del tema, realmente. Sin embargo, los temas tienen una vinculación emocional. Y ahí viene también el confrontarme interiormente. Este tema, ¿qué representa para mí? ¿Qué significa para mí? Entonces, por ejemplo, el primer cuento se llama No Entre y es una historia en un anticuario, y allí un poco la atmósfera es más de suspenso y como un poco de misterio, miedo. Entonces, bueno, ¿cómo me conecto yo también hacia ese tema? La última historia tiene que ver con la inteligencia artificial, que es otra mirada, podríamos decir otra mirada del miedo, porque justamente el protagonista se está narrado en primera persona, se siente como enfrentado a una sociedad que él quiere romper. Entonces, bueno, ¿cuál es mi vinculación frente a este tema emocionalmente? Porque la emoción que yo estoy sintiendo es finalmente la que puedo transmitir al lector. Es imposible que estén completamente en vías opuestas. Ahora bien, el lector también va a llegar con su propia emoción.
en su momento de vida, con sus necesidades, con su percepción frente a ese tema, y va a matizarlo frente a lo que representa para él. Y se siente cada una de las emociones y el suspenso, sobre todo en el primero que hablaste tú, el no entre. Yo decía, es un maniquí, ¿qué pasó con la señora? Quedó congelada, se volvió de cera. Me pareció súper interesante porque logras en pocas páginas y pocas palabras realmente entrelazar el sentimiento con lo que está sucediendo y atrapar al lector. Hablemos de tus viajes, porque me quedé pensando en volver a darle la vuelta al mundo. ¿Cómo así que volví a darle la vuelta al mundo, Alex? Bueno, yo tengo que confesar que el contagio nómada viene por mi esposo. Llevamos 26 años juntos desde la universidad y él siempre quiso conocer el mundo entero. O sea, él tiene la lista exacta de cada uno de los países y él quisiera ir absolutamente a todos. Y en 2011 decidimos renunciar y hacer nuestro primer viaje de larga duración. Lo repetimos en 2017 y acabamos de hacerlo 2023-2024, y siempre buscando destinos que sean no tan convencionales para nosotros los colombianos, los latinoamericanos. Y en el caso de él, que es como de quiero ir a todo el mundo, en mi caso es quiero conocer a las personas de todo el mundo, ¿no? Me interesan más las personas un poco que los lugares. También ocurre que con el paso de ir a tantos sitios diferentes, también se empieza a vivir distinto el viaje, ¿no? Un viaje de larga duración no es un paseo, no es irse de vacaciones, no es turismo, es primero un ejercicio de desapego muy grande y en segundo lugar también un ejercicio de reconocernos, porque el día a día es casi que un trabajo, es muy desafiante también, ¿no? Planear un viaje tan largo, nosotros como colombianos, el tema de las visas, dónde se dejan entrar, en qué orden, etcétera. Pero bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Obviamente como pareja siempre nos fortalece muchísimo estar un año completo solo el uno para el otro. Y bueno, también es una oportunidad para mí de ir observando. Y ese lugar en el mundo que tú digas, este lugar me conectó con el ser. O sea, hay sitios que anclan. A mí particularmente, Alex, me ancló Hagia Sofía. O sea, yo llegué a Estambul, entré a ese edificio milenario y me fui para el piso. Me tocó sentarme en el piso, poner las manos en el piso, porque la energía que siento en ese sitio no la he sentido en otros lugares. ¿Cuál es ese sitio que a ti te ha anclado? Pienso mucho en 3 lugares. Pienso justamente en Lhasa, en el Tíbet. Creo que esta energía que tiene y lo que están viviendo, todos sus conflictos con China y toda esa opresión china es impresionante. Bueno, además soy súper amante de las montañas. Nueva Zelanda me encanta por todo el tema de naturaleza, por todo lo que implica su relación con el medio ambiente, pero hay un país del mundo que hoy en día para mí es como realmente el país más diferente a todos los que he conocido, que es Etiopía. Y cada vez que pienso en Etiopía, o sea, me da como escalofrío, de verdad, recordar todo lo que vi allí, la forma en la que ellos están viviendo. Es un país que nunca fue conquistado, es un país que está todavía muy lejos de la globalización, porque lo cierto es que hoy en día donde vayamos encontramos las marcas globales, encontramos muchas cosas de lo que también encontramos en nuestro propio lugar, pero es un lugar realmente que todavía se conserva de una manera muy autóctona. Entonces me emociona muchísimo haber tenido esta experiencia, esta oportunidad, y casi que pienso de verdad que volvería otra vez para seguirlo descubriendo. Mira que precisamente hablando de letras de libros de comunicación, Etiopía y África, Sudáfrica sobre todo, tiene una magia muy grande cuando uno entiende el desarrollo del Swahili y cómo ellos deciden que una muy buena forma de unir las tribus que estaban divididas por temas políticos, que estaban divididas por temas geográficos, es unir desde la palabra. Sí. Y cómo arman ese nuevo lenguaje con palabras de todas las palabras, de todos los lenguajes o las palabras o los idiomas que tenían cada una de las tribus y cada uno de los lugares de Sudáfrica. Para mí esa es una de las historias más lindas que hay en el mundo y quizás vale la pena hacer un cuento sobre por qué el poder de la palabra une como une. Así que comparto tu amor por Etiopía. Cuéntanos un poquito desde ese momento que terminas el libro y sabes que ya está listo para publicar. ¿Qué pasa en el examen? ¿Qué pasa cuando tú dices listo, el pan está listo, hay que sacarlo del horno? Bueno, es diferente el trabajo con cuentos al trabajo con novela. Okay. Entonces, normalmente una novela, todos mis proyectos, incluyendo las novelas, comienzan con un cuadro de Excel.
O sea, mi vida de ingeniera de sistemas. Tú estás permeada por tu... Totalmente. Listo. Es un cuadro de Excel. Empieza el Excel. Cuando voy a trabajar una novela hago una planificación muy minuciosa de cómo me imagino la trama, los puntos de giro, qué es todo lo que va a ocurrir, los personajes, la línea de tiempo. Bueno, esto es un Excel súper complejo, pero que en mi caso siento que me ayuda, me sostiene y me permite tener como mucha claridad. Y luego en el día a día de escritura me abre espacio a la improvisación. Entonces no es como que ya desde el día 1 todo está definido, ¿no? Pero me siento sostenida. El trabajo con cuentos, que lo hago más entre proyectos largos, como una forma de mantener ese hábito cotidiano de la escritura, pero también de una forma un poco más libre y como de descanso, y sí son como las vacaciones un poco, lo vivo de una forma mucho más espontánea. Entonces, de qué quisiera escribir hoy, veo mi lista de temas, voy con este y a ver qué pasa, y voy por un lado y lo reescribo, etc. Entonces, cuando termino una novela ya tengo un cronograma preciso también de cuántas rondas de revisión voy a hacer, en qué momento entran la editora y correctora, hago lectores beta, bueno, todo este proceso. Con los cuentos ocurre que voy es como acumulando, y de hecho en esta colección hay textos que escribí desde el taller de escritura de AFIT hace 25 años. Entonces hay una mezcla muy grande de historias en un periodo de tiempo bastante amplio, que básicamente lo que dije fue quiero recopilarlas en uno solo y ver cómo puedo estructurar de pronto algo donde se noten también esos cambios de temas y de ritmos y de géneros, ¿cierto? Entonces nada, en este caso tenía esta colección. Hablé con Alejandra Toro, que es una gran amiga de la época de la universidad, de la editorial Sílaba, y dijimos, bueno, vamos a darle forma a este proyecto. Involucramos a José Alejandro Betancur en el tema de ilustraciones, y fue un trabajo muy bonito porque los tres éramos compañeros de la universidad, trabajamos juntos en el periódico, entonces se sentía como este reencuentro, 25 años después hagamos un proyecto juntos. Yo estaba de viaje justo cuando estábamos en la etapa final, estaba en Marruecos, entonces también como estas conversaciones asincrónicas entre los tres, pero llenas de amor, y de allí surgió justamente que este libro pues llegara a Sílaba, que la cofundadora de Sílaba, que es Lucía Donadío, además era la directora del taller de escritura de AFIT. Entonces todo estaba conectado, sí, todo conectadísimo, amorosamente, o sea, es como de verdad el trabajo de amigos, que si hubiera llegado hasta ahí ya me habría hecho demasiado feliz, era ya un regalo de la vida. Era una diosidencia que todos estuvieran en el mismo capítulo, en la misma hoja, en el mismo momento. Y te escucho hablar y no puedo dejar de pensar en un libro que leí hace poco sobre los grandes proyectos. Y cuando hablamos de grandes proyectos, el autor nos tiene una frase magnífica y es: piensa mucho en la planeación y ejecuta rápido. Y normalmente los grandes proyectos fallan porque no se va a ejecutar de una sin pensar en la planeación. Y yo pensaba, mientras te escuchaba, oiga, esto no solamente sirve para hacer puentes, casas, edificios, proyectos de tecnología enormes, sino que cuando vas a escribir un libro tienes que pensar, estructurar, tienes que tener ese Excel que tú dices en donde te cuadras un poco cuántas horas me voy a demorar, cuánto le voy a invertir, quién va a corregir, quién va a ser ese lector beta, que ahora te pido que nos expliques qué es un lector beta, porque hay gente que no sabe qué es un lector beta, y luego pasas a ese tercer consejo que nos dabas ahorita, y es ejecuten, no procrastinen. Entonces planeen mucho, pero luego no procrastinen, salgamos a escribir. ¿Qué es un lector beta? Voy a hacer una pequeña observación Dale. con esto que dijiste, y es, para mí lo que más funciona también es ponerme plazos en tiempo. Ok. ¿Por qué? Porque de repente decimos, bueno, yo voy a hacer toda mi planeación del libro o de cualquier proyecto y tal vez tengo miedo de actuar. Entonces me centro demasiado en la planeación o en la investigación. Conozco personas que me dicen, llevo 7 años investigando para un libro. Parálisis por análisis. Claro, y es, ¿qué miedo tienes que no das el siguiente paso? Tal vez es más sexy decir, estoy investigando para un libro, que tener que decir, ya estoy escribiendo el libro y me siento mal, no me gusta, tengo miedo. O sea, que no pasó nada. Sí, exacto. Entonces, pongo muchas fechas también, como bueno, me voy a dar este tiempo para investigar, me voy a dar este tiempo para estructurar, me voy a dar este tiempo para escribir, que es el que menos se cumple, pero ese sí no me preocupa tanto, para que no se vuelva también algo infinito. Infinitamente estoy planeando y sí, sigo investigando porque tú sabes, tiene que quedar muy bien. Parálisis por análisis. Totalmente. Y tú hablabas de algo súper chévere, y es el miedo. El miedo a que el libro salga y no tenga los lectores que yo quiero. Pero yo tuve una profesora que marcó mi vida en el colegio, que en algún momento me decía,
así sea una sola persona quien lee, así sea una sola persona quien te escuche, habrás cambiado la vida de una persona. Totalmente. Y ya con eso hay una satisfacción, sí. Cumpliste. Totalmente. Así sea la tuya la que cambies. Sí. Así que anímense a escribir, anímense a poner esas letras y sacar esos libros y esos poemas y esos cuentos, que hay tantas personas que como Alexandra y como yo creo, queremos leerlos. Ahora sí, ¿qué es un lector beta? Bueno, entonces, en este hecho de soy una ingeniera de sistemas que ahora decide ser escritora. Yo había estudiado hermenéutica literaria, pero la hermenéutica ni siquiera tiene que ver con la creación y había hecho muchos talleres, pero bueno, día 1, ¿cómo es ser escritor o escritora? ¿Qué hace un escritor en el primer día de su vida? Y yo dije, bueno, tengo que echar mano de lo que ya sé. Y lo que yo sé es ser ingeniera y ser gerente de proyectos. Entonces, en mi Excel que armo el día 1, digo, bueno, necesito que otras personas evalúen mi producto y pues involucro lectores beta. Lectores beta entonces son personas que cuando el producto, el libro ya está avanzado pero no 100% finalizado, lo leen para darme sus recomendaciones, sus comentarios. Es diferente a un editor, porque lo que busco acá es la mirada del lector. Tú como lectora, ¿qué estás sintiendo cuando lees esta historia? ¿Qué entendiste y qué no entendiste? ¿Dónde me faltó de pronto profundidad? ¿Dónde me exageré? Y siempre hago convocatorias, además las hago abiertas. He llegado a tener hasta 100 lectores beta para una sola novela. O sea, son gente que tú no conoces. No es como le mando la novela a mi papá, que muy probablemente me va a decir, mija, me encanta. Sino que tú es al azar, personas que no conoces. Exactamente. Voy mucho a mis redes sociales, tengo abierta convocatoria. Para la última novela tuve 100 personas que se inscribieron. No lo limito, porque también el objetivo es ver tendencias, no es ver opiniones. Entonces, si un gran porcentaje de personas dicen capítulo 7 no lo entendí, hay un problema en el capítulo 7. Ahora bien, si alguien dice, no me gusta el final, yo habría escrito otro final, el final es tal, olvídate, esa es tu visión de tu novela, escribe tu novela y ponle ese final. Entonces, recopilo todas estas opiniones, les envío una versión muy ya casi terminada del libro, les doy un tiempo para que lo lean, les hago un cuestionario también porque como muchas personas nunca han vivido esta experiencia, dicen, bueno, ¿yo qué digo? Entonces les hago unas preguntas o tienen la opción de mandarme sus opiniones abiertamente, como quieran, y luego recopilo todo anónimamente. Porque tampoco quiero decir, ay, bueno, como Cata lee tanto, entonces la opinión de Cata está súper bien, súper importante, pero como Julia casi no lee, ay, no, esa no. Entonces, anónimamente, porque mi objetivo es ver tendencias. ¿Qué está encontrando la gente? ¿Le está gustando? ¿Le está cerrando el final o no? ¿O se están enganchando o no? Y ya con esas observaciones anónimas, pues hago mi plan de trabajo y digo, ok, esto sí está alineado con la historia, esto no, y empiezo a trabajar en una nueva versión. Me encanta lo que me estás contando de los lectores beta, porque los lectores beta te dan esa visión del posible público que vas a tener sin la necesidad de que te conozcan personalmente. Entonces quitas el sesgo de familiaridad que hace que le digan a uno, ay, está divino lo que estás escribiendo, y una vez no necesita comité de aplausos, sino alguien que diga, no me sirve el capítulo 7. Porque pues la idea es que lean no solo tu familia, sino muchísimos otros lectores que hay por ahí. Esos comités de aplauso definitivamente no sirven cuando uno está haciendo grandes proyectos. Totalmente. Y yo soy una convencida de que es mejor fallar rápido, que es un poco también el concepto desde el software, ¿no? O sea, rápidamente encontremos cuáles son los problemas para corregirlos y no esperemos a salir al mundo y que la gente empiece a decir, pero a ver, el capítulo 7 se lo puedo haber ahorrado, no aportó nada, me aburrió horrible. No, ya eso quedó detectado y corregido oportunamente para llegar con un mejor libro y con una mejor historia a los lectores y lectoras. Esta entrevista me ha encantado y este espacio me ha fascinado por varias cosas. Una de ellas es, cuando uno habla de escribir y habla con escritores, normalmente no se toman el tiempo de explicarte todo lo que hay atrás de un libro. Toda esa estrategia, toda esa mentalidad ingeniera y de pronto de program manager, de tener un programa armado y tener una administración del mismo y tener los tiempos y la organización, que me parece fundamental, porque un libro es un gran proyecto. Es un proyecto de vida, es tiempo que le estás dedicando, es amor que estás transmitiendo a las otras personas y es la capacidad que tienes de gestionar bien ese proyecto lo que hace que el mismo sea exitoso. Háblanos de algún cuento. A ver, el mar no es como las películas. Bueno, hay algo también que pasa con las historias que las personas me cuentan. Y entonces un día estaba con un amigo de Pakistán y empieza a contarme que tiene un primo que la primera vez que fue al mar fue la peor decepción de su vida. Y entonces
yo decía, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que justamente el mar de donde nosotros venimos es lleno de basura, está fatal. Entonces me puse como a investigar sobre esa idea y surgió esta historia ambientada justamente en Pakistán, donde un padre y su hija van a conocer el mar. Y además encontré que hay una película súper famosa de los años 70, ambientadísima como en la playa. Entonces dije, ok, el mar no es como las películas, que también tiene que ver con la vida, ¿no? A veces como que, y yo creo que vamos a empezar a decir, el mar no es como las redes sociales. En realidad nada es como las redes sociales. Sí. Entonces, bueno, de allí surgió un poco la idea de esta historia, que tiene un final trágico realmente, pero que explora también un poco ese amor que muchas veces se necesita para tomar decisiones difíciles. Entonces, de ahí viene esta historia. Van a encontrar también que en cada uno de los cuentos de Unos Minutos de Amnesia hay géneros diferentes, hay estilos narrativos distintos, a veces son contados en primera persona, otras veces en tercera, algunos van más hacia la crónica, otros hacia el relato, otros son un poco más románticos y tiernos. Trabajamos mucho en el momento de edición también en darle un balance, que de repente una historia fuera dura y como quedas, y luego la otra es un poco más suave y un poco más tierna, entonces como ir ayudándole al lector a navegar por los diferentes sentimientos, exactamente, no como que todo es frenético, sino frenético, calma, ternura, emoción y vamos. Ale, si quiero volver al cuento de Unos Minutos de Amnesia, porque en Unos Minutos de Amnesia no solamente tú trabajas el ser y lo que significa ser mujer, no mamá, sino que también hablas y lo haces de una forma muy interesante del bienestar mental de las personas y de esas máscaras que tenemos de yo estoy bien, no me pasa nada. Y es el clímax de la historia, no de las voy a tirar, lean de lo que es buenísimo ese cuento. Pero sí hablamos un poquito del bienestar psicológico de los seres humanos, porque cuando tú hablas de viajar y de estar conectada con el mundo, yo digo, bueno, Alexandra está bien. ¿Por qué le diste el clímax que le diste a ese cuento? Uh-huh. Debe ser que tienes algo en ti que tú dices es importante resaltar. Totalmente. Para mí una gran obsesión, y digamos que en mis últimos años profesionales que trabajé más en el tema de redes sociales y mercadeo, una de mis grandes obsesiones es cómo estamos absorbiendo o entendiendo la identidad propia a partir de la identidad de los demás con lo que mostramos en las redes sociales, ¿cierto? Y eso pues ocurre, antes de las redes sociales igual ocurría, ¿no? Observo al vecino y digo, ay, la familia perfecta. Y mal que bien el vecino vive en el mismo barrio que vive uno y uno puede más o menos decir, bueno, pues son medio comparables, pero es que ves gente que está en otra parte del mundo con otros niveles de vida y yo digo, pero los pelados obviamente están como están hoy. Sí, totalmente. Entonces, para mí este hecho de necesitamos volver a conectar porque ese autorreferenciarnos con los demás y sus vidas perfectas de las redes sociales nos está afectando mucho, se ha traducido en distintas historias donde hablo de la importancia de la salud mental y entender que podemos tener una vida perfecta con todas nuestras imperfecciones, ¿cierto? Como si estoy reconciliada con mi propósito, con las personas que son realmente importantes, ¿no? La familia, los amigos, todo se puede sortear. Nadie vive la vida perfecta, por supuesto, bajo el estándar de estar siempre bien. ¿Y qué es la vida perfecta? O sea, ¿qué junta directiva define cuál es la vida perfecta? Exactamente. Entonces, es un tema que estoy tocando mucho en mis novelas. Mi tercera novela, que se llama Entre Redes, justamente es una historia de una pareja que se conoce y enamora en las redes sociales, pero resulta que el perfil de los dos es falso. No el de uno, el de los dos. Y ahora justo estoy escribiendo una novela sobre la cultura de la cancelación, porque nos encanta juzgar al otro y nos sentimos muy tranquilos juzgando al otro desde el celular. Pero a ver, ¿qué pasaría si yo tuviera la vida del otro también, no? Entonces, ¿y qué tiene que haber hecho el otro para llegar donde está y para dónde está tomando las decisiones? Entonces creo que esto que nos está generando tanta carga emocional está afectando muchísimo la salud mental, que afortunadamente es un tema del que hablamos ya con mayor apertura y tranquilidad, pero que definitivamente necesita todavía más conversación. Qué chévere, es un tema que a mí me apasiona, precisamente por lo que estás diciendo, porque la gente dice, tengo dolor de estómago, voy donde el médico, me doblé el tobillo, voy donde el médico, pero hablar un poco de todo lo que sucede interiormente en nuestro cerebro, en nuestro corazoncito, en nuestro ser, no es tan fácil. Sí. Y hablaste de una palabra
que es importantísimo cuando hablamos del ser, y es propósito. ¿Cuál es el propósito de Alexandra? Bueno, mi propósito es unir al mundo a través de mis historias. Creo que esto tiene que ver con haber conocido tantos lugares distintos y finalmente darme cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos separan, que es la agenda de los gobernantes la que dice: ustedes son de diferente tendencia política, ustedes son de diferente religión, ustedes son de diferente país. A ver, ódiense porque son de otro país. Cuando la realidad es que, no sé, la mujer de la tribu Himba en Namibia, que está pendiente de que sus hijos estén jugando, es la misma mirada que la mujer colombiana que está viendo a sus hijos jugando. O sea, son tantas las cosas que nos unen, que las historias y la literatura, con su poder de crear empatía, nos permiten decir: de verdad, yo que pensaba que, voy a decir uno de los grandes, digamos, clichés que tenemos hoy en día, yo que pensaba que los musulmanes eran terroristas, y mira, hay un padre musulmán que va con su hija a conocer el mar, y tal vez ese padre está sintiendo lo mismo que estoy sintiendo yo, lo mismo que sentiría un padre colombiano. Entonces, las historias que nos permiten ponernos por unos segundos en los zapatos del otro, a leer sobre ellos y sus vidas, generan empatía, y por lo tanto es como mi forma de dejar algún tipo de aporte a este planeta. Me encanta. Eso es ser un puente entre lo que nos han enseñado que nos divide, pero realmente no nos divide. Porque no porque la membrana celular sea membrana y el núcleo sea núcleo, no hacen parte de una célula. Hacen parte de un todo, que es lo que permite que tengamos esta vida que tengamos y seamos esta comunidad que somos. Alex, para cerrar esta cata, ¿qué se viene entonces ahora? Nos contaste el libro de las historias de las mujeres, cuéntanos un poquitico más. Bueno, estoy trabajando en la adaptación a formato audiovisual de mi novela Entre Redes, a formato de serie. O sea, que ya pronto vamos a poder ver las palabras, o sea, no solamente verlas, vamos a poder ver en televisión las palabras de Alexandra. ¡Qué delicia! Bueno, no es pronto porque estos son procesos larguísimos, pero bueno, algún día. Sí, exacto. Entonces estoy justamente escribiendo el guión de esta novela. Acabo de participar en un proyecto que se llama Lab Macondo, súper interesante, justamente de cómo transformar una historia literaria en formato audiovisual. Es un reto enorme, es aprender a narrar desde otro punto de vista, es renunciar a muchas cosas. Ya entiendo por qué cuando uno ve una película y dice: ay, me gustaba más el libro, pero a ver, es que de verdad es imposible. Es imposible. Entonces, bueno, estoy trabajando en esta adaptación, estoy escribiendo esta novela que por ahora se llama No pudimos ser lo que quisimos. Tengo esta idea de los cuentos de las mujeres, y bueno, como feliz de haber decidido vivir el sueño, porque fueron tantos años soñándolo. ¿Qué le dices a las personas que te están viendo sobre los sueños? Para mí, obviamente, con mi corazón de ingeniera, un sueño hay que convertirlo en un proyecto, para que ese proyecto se convierta en realidad. Hay que tirarle project management, hay que hacerlo bien. Bueno, cada quien con las herramientas que tenga, porque también sé que hay personas que dicen: bueno, pero a ver, es que yo, ¿y ahora qué? Me certifico como PM para cumplir mi sueño, no. Pero yo creo que no se trata como de ese falso positivismo de tú levántate y suéñalo, y no, hay que actuar, porque es la acción la que finalmente nos lleva a que ocurra la magia. Entonces, actuar en la cotidianidad, no pensar como en el 2025, cuando los hijos sean grandes, cuando me jubile, cuando pasen otras cosas. Ese granito de arena que tú haces hoy es el que realmente construye. Esa palabra que escribes hoy es la que finalmente se convierte en libro, y cada quien frente al proyecto que quiera emprender. Te escucho y pienso en un poema que mi abuelo me enseñó pequeña, que Jorge Luis Borges lo tradujo al español, hizo la traducción al español, que se llama Instantes. No sé si lo has escuchado. No. Dice algo así: si pudiera vivir nuevamente mi vida, comería más habas, leería más libros, iría a más lugares a donde nunca he ido, pero tengo 85 años y siento que me estoy muriendo. Me salté la mitad del poema, sí. Pero te lo digo porque te escucho y pienso precisamente en lo que estás diciendo tú. Los sueños hay que ejecutarlos con una metodología, con una planeación, pero hay que ejecutarlos porque la vida pasa muy rápido. Y yo soy feliz de haberte tenido en nuestro sueño, que es la cata de libros, y en este espacio con una mujer increíble que nos ha demostrado que unos minutos de amnesia nos cambian la vida, que los sentimientos son transversales en las historias y que los libros y las letras unen a la gente. Gracias, Alex, gracias por este espacio. Gracias a ti, encantadísima de compartir. Y bueno, creo que lo que haces es
tan importante porque justamente los libros son solamente la mitad. La otra mitad son los lectores y lectoras que con su mirada convierten esas palabras en esa emoción que están sintiendo. Así que muchas, muchas gracias, no solo por este espacio, sino por todo lo que haces.